Cumbite Saura. Qué bueno está. Se pasan los platos, y con deleite se observa la ética del antiguo esclavo, que compartía con sus hermanos todo cuanto se cocía en su olla. Muchos informantes que son practicantes ortodoxos de estas manifestaciones llegadas a Cuba a principios del siglo XVI, prefieren no comer quimbombo, el cual, por ser resbaloso, les restaría firmeza para realizar sus diversos trabajos mágicos. Si por alguna casualidad en una fiesta los posee algún espíritu que les exige probar este vegetal, acto seguido se les lava la boca con ceniza y nunca, por ninguna razón, se les dice que lo comieron. Cuando se les da de comer a las prendas, también forman parte de este ritual las empacas, los bititimensu y los luceros de la familia y de los ahijados que puedan transportar sus receptáculos mágicos hasta el sitio de la ceremonia. Quien tenga resguardos, los pondrá en una guira para que reciban las vibraciones de la sangre que vitaliza a los espíritus que los acompañan. Cuando por alguna razón no se tiene dinero para ofrendar gallo, carnero o chivo a la prenda, el taita o la yayi se hará una pequeña cortada, dándole a beber gotas de su propia sangre. Uniéndose más espiritualmente al Enifumbe, que dará su ayuda sin remilgos ni tardanzas. 66. La Gurunfinda o Ngurunfinda. El Osain de los paleros, el yimbio espíritu de la naturaleza que habita en este receptáculo, es parecido al Osain de los descendientes de Yorubas y Ararás, y al del Nasacó de la sociedad secreta Abacua, todos grandes conocedores de las propiedades de la flora y la fauna, de la influencia que ejercen sobre el hombre las fases de la luna, los fenómenos solares, el movimiento de las mareas, la potencialidad de los ríos, en fin, el universo en que vivimos. Se le encierra, si es posible decirlo de esta manera, en su guiro, en un carapacho de jicotea, en la cabeza de una jutia previamente sometida a procedimientos secretos para evitar su descomposición. A diferencia de los Ain de los Anteros, lleva cancoma de Enifuiri. Es una deidad sumamente especial. Solo los sabios, o aquellos a quienes se les considera dignatarios de estos espíritus, pueden dedicarse a su culto. De acuerdo con los caminos que el oficiante le dé, así habrá una o más entidades que trabajen para su dueño. Para ello se les llama en lengua Dudu, Yambaka Butanseke. Su forma más natural es la de dos raíces retorcidas, con las cuales se hace un bastón con el que se baila y se despoja in situ. Este garabato, que así es como se le llama, debe ser de guayabo o de yamao. Osainistas y hechiceros los agitan para hilamar a las poderosas fuerzas de la naturaleza. El Osain o Ngurunfinda es propio de todos los pueblos de África, que lo adoran bajo diversos nombres. Lidia Cabrera lista algunos de los que se le dan genéricamente a los espíritus que habitan en estas Ngurunfindas, dependiendo del sitio de donde provienen, si del monte, Simbi o Jimbi, de las aguas, ríos y lagunas, Embuiri, Onkisi-masa, de madre de agua, Kinkisi-embumba, de padre de agua, Kisimbi-akimasa, de la manigua, Kinkisi-minseke. La Ngurunfinda que alberga el espíritu de un antepasado se denomina Bakulu, mientras que la que alberga uno maléfico recibe el apelativo de Nkuyo, y la que encierra el espíritu que habita en el Majá es la Nkisi-emboma. Los viejos mayomberos elaboraban una Ngurunfinda destinada a alejar a la policía, cargando el carapacho de una jicotea macho con plumas de mayimbe, palo cambiavoz y espinas de zarza. Le ofrecían chivo, jicotea y gallo grifo para garantizar su efectividad. Una Ngurunfinda de paleros incluye polvos de jicotea, loro, tojosa y cotorra, bejucos huaquibanga y sapo, lengua y ojos de gallo, dientes y colmillos de nefumbe, y también su quijada. Un puñado de noto de su tumba, el nombre del Enifumbe, y un mechón de sus cabellos, 7 bibijaguas vivas y 7 semillas de mate. 67. Antes de cerrarla, se le echa malafo, y después de sellarla se la entierra 21 días, debajo de una ceiba, orientada hacia el sol naciente. Muchos creyentes continúan erróneamente convencidos de que si la entierran el lunes, martes o miércoles, tendrá lo que llaman camino judío, y camino cristiano si la entierran en jueves, viernes o sábado. Estos Osain de paleros traen bienestar y prosperidad al Tata y a su familia.
68 La mujer en las reglas de Palo Monte para la mujer, fuente universal de la vida, eje de la familia. Las reglas de Palo Monte, como muchas religiones así llamadas primitivas, tienen una serie de reservas y de exclusiones en sus ritos acromágicos, llamadas endumbas, y de acuerdo con su jerarquía, madres, yayis o madrinas, ocupan un lugar secundario, no protagónico, en los ritos más importantes, la elaboración de las prendas o gangas, las ceremonias de iniciación y la matanza de animales de 4 patas. Es este un fenómeno conocido y sufrido por mujeres de todo el mundo, que profesan cualquier religión, que parece querer aislar a la mujer de las prácticas que involucran, en gran medida, al mundo interior, a la espiritualidad, la yayi, o madre nganga, llega a poseer prendas solo cuando deja de menstruar. Esta condición es tabú para todas las mujeres aún en edad de gestar. A las mujeres que han dejado atrás esa época de su vida, cuyas casas adquirieron una fama que ya es histórica, y que han tenido múltiples ahijados, les está prohibida, sin embargo, la acción de rayar, de iniciar a una leyo. Esto está reservado para su padrino, o, en su defecto, a su baconfula, mayordomo. El sacrificio de animales de 4 patas, y, en casas ortodoxas, inclusive de animales de plumas, les está vedado, así como el montaje de una prenda. Ambos ritos están reservados para los hombres, y para los mayores de esta rama religiosa. Las mujeres a quienes se les llama madrinas, son aquellas que aún menstruan, y por ello, aunque estén iniciadas, no deben tener un íntimo contacto con las prendas, sobre todo en ese momento de cada mes. Es preciso aclarar que las mujeres no pueden ser, bajo ningún concepto, perro de prenda. Pueden, en cambio, recibir en un momento dado las vibraciones del enifumbe que habite una nganga. Pero nunca llegarán a pasar o materializar a dicho espíritu con la fuerza con que éste se manifiesta cuando los padres gangas preparan a un iniciado. En el transcurso de nuestra investigación de campo, sin embargo, hemos encontrado casas que poseen perros de prenda que se materializan a través de una mujer. Aunque si los mayomberos ortodoxos realizaran determinadas pruebas, la incapacidad de los padrinos de la casa quedaría demostrada, así como la falta de seriedad de la casa en cuestión. Ya son motivo de leyendas 3 famosas madres gangas, Mangasaya, Ña Filomena y Ña Secundina. La primera fue una conocida cimarrona de la zona del Central Orozco, y las 2 últimas lo fueron en Matanzas, donde hubo notables concentraciones de esclavos traídos del Congo y Angola. 69 Mangasaya, esclava de las plantaciones del Central Orozco. Fue famosa por su belleza, su porte de reina y sus vastos conocimientos de las propiedades curativas de las hierbas. Era codiciada por amos y esclavos. Y el mayoral, quien tampoco la dejaba en paz, decidió darle un castigo, ya que sus requerimientos amorosos no daban resultado, y la condenó a un bocabajo público. Los negros quisieron también ser víctimas de este trato injurioso dado a su preferida, y escondidos, tramaron su huida a la Loma del Cusco, lugar donde se refugiaban numerosos apalencados. Mangasaya logró escapar y huir por bosques y montañas, ríos y arroyuelos, y se radicó en el palenque de la Loma del Cusco, Conto. Allí también había encontrado santuario un gran cimarrón llamado Juan Ganga, quien dejó su nombre impreso en esas lomas, cerca del pueblo de Candelaria. Ella y Juan Ganga hicieron curas tan milagrosas por medio de las hierbas preparadas con el agua cristalina de los arroyos, que grande llegó a ser su fama y popularidad. Hasta los rancheadores tenían temor de adentrarse en la zona de operaciones de ambos. No obstante, les remitían enfermos desahuciados, sobre todo a los que perdían la razón, ya que Mangasaya y Juan Ganga tenían forma de curarlos, valiéndose de las propiedades de las ceibas y los efectos del sol y la luna. Veamos quiénes eran las no menos famosas Ña Filomena y Ña Secundina. Desde su Congo natal, estas 2 robustas mujeres fueron traídas como esclavas al ingenio Santa Amalia, fundado en 1853 en el pueblo de Cimarrones. Alto Adabo, muy famoso por ser sus bosques circundantes amparo para esclavos huidos. El pueblo de Cimarrones, actual Carlos Rojas en la provincia de Matanzas, fue fundado en 1765, y desde su fundación, a la orilla del Camino Real de La Habana a Santiago de Cuba,
se hizo famoso por su población esclava que practicaba curas milagrosas por medio de las hierbas y hojas recogidas en esta fértil zona. De estas mujeres de mediados del siglo XIX, dicen las leyendas que devolvieron la vida a hombres a quienes se daban por muertos, dedicándoles noches de rezos en lengua, de despojos y de órdenes para hacerlos regresar a la vida terrenal. Estas historias corren de padres a hijos y dan por ciertas las dotes curativas y de resurrección de ña Filomena y ña Secundina, dos grandes madres ngangas cuyas prendas fueron elaboradas por ellas mismas, a la usanza de su Congo natal. Rindamos merecido homenaje a estas mujeres que trajeron sus ritos acromágicos y les dieron raíces en nuestra tierra del Caribe, dejando atrás el resentimiento producido por su condición de esclavas y de mujeres marginadas en las distintas manifestaciones religiosas afrocubanas. 70 castigos, dicen los viejos mayomberos, y cito: ojo malo no me mira, boca mala no me habla, pie malo no me brinca, mano mala no me toca, espina mala no me hinca. Cuando se deciden a consagrar un nuevo gajo en una casa de prestigio, se investiga y evalúa su comportamiento individual y familiar para decidir su entrada a la casa y no verse obligados después a lamentar haberlo iniciado y tener que castigarlo severamente. Estos castigos van desde una reprimenda privada ante sus padrinos o pública ante los demás cofrades, hasta los castigos corporales y espirituales. Ejemplos de esto hemos visto en casas de prestigio, como la de Madioma K, por rebeldía y desorden moral durante una ceremonia de respeto. En silencio, se acostó boca abajo al ngeyo en el suelo ante la prenda donde nació, y ante sus padrinos, y con la parte plana del machete, se le propinaron 21 planazos en la espalda. Esto lo enseñó que con la casa en la que fue rayado e iniciado, no se juega. Aunque siempre es advertido con sabios consejos por el taita o la yayi, si la falta es muy grave y el ngeyo no responde, y sigue haciendo de las suyas, se le incapacita por medio de distintas ceremonias de tener vista, o sea, de ejercer la adivinación por medio de la ampaka mensu, o el bititi mensu. Pon conocía, alena de culia de la ampaka mensu, o el bititi mensu. Como los iniciados nacen de la casa de sus padrinos, llevan en sus prendas elementos de las prendas de aquellos. Por lo tanto, pueden obrar invocando a su enfumbe para que las controle. Por esto, observar el código de conducta que rige los vínculos padrino o ahijado es tan importante. Un ngeyo desobediente o ambicioso puede dejar sin fuerzas a las prendas de sus mayores y controlarlas a través de las firmas, los trazos mágicos que se les enseña a los iniciados como padre y madre ate. La hora de la íntima comunión con el espíritu de su prenda, que lo protegerá de por vida. Terminemos, pues, con un refrán de nuestros sabios descendientes de Congo Singolas: para andar seguro, salude al camino y no brinque lindero. 71 bailes, tambores y otros instrumentos musicales de los Congo Singolas, cuentan algunos ancianos de Pinar del Río, que allá por 1844 o 1845, nació el esclavo Sabá Caraballo, hijo de un Congo cimarrón de la zona de Bahía Honda. Sabá pasó buena parte de su vida de adulto fugitivo y escondido en el monte Gandhi. Fue capturado en una ocasión y como castigo le cortaron una oreja, pero logró fugarse nuevamente, llegando a nuclear en torno a sí a un grupo de cimarrones que se convirtió en el terror de las tropas españolas. Este grupo celebró su primera fiesta de tambores el 13 de junio de 1897, al mismo tiempo que su libertad. Los Congo Singolas llegados a Cuba reprodujeron en la isla sus tambores sagrados y profanos. La voz colectiva que convocaba a orishas y nefumbes y ayudaba a pasar los escasos ratos de ocio de esos hombres y mujeres que comenzaban a echar raíces en esta isla del Caribe. Los tambores, generalmente, recibían nombres de personas famosas o muy respetadas. Por ejemplo, en Sagua, hay uno llamado Catalina Manga Saya, que se usa en toques de macuta. En Pinar del Río, hay 3 para toques de yuca, cuyos nombres, José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez, aparecen pintados en sus cajas de resonancia. Los toques y bailes más famosos de estas etnias son los de yuca, que a todo lo largo y ancho de la isla retumbaron para alegría de los esclavos y sus descendientes.
De antiguo, el conjunto de 3 tambores, yuca o caja, mula y cachimbo, repicaba en el plenilunio. Cuenta la tradición oral que fueron estos 3 cueros los que primero se oyeron en Cuba, lo cual no tiene nada de extraño, pues entre los primeros esclavos llegados aquí, la mayoría provenía del reino del Manicongo. En el central Orozco de Pinar del Río, de larga tradición de paleros, se le llamó también cumbia al tambor yuca, que daba el pie a los famosos cantos de puya de paleros singanguleros, que muchas veces terminaban en trifulcas sangrientas. Un buen palero no admite burlas. La orquesta consta de 7 instrumentos, 3 tambores unimembranótonos, 2 maracas de pulsera, una guataca, una muela y cualquier otro percusivo metálico. Cuando el tambor yuca se toca en las fiestas del campo, suele enterrarse ligeramente, de costado. Su tocador cabalga sobre él, para poder manejarlo con más exactitud y gracia. Estos tambores, de elegante esbeltez, llamaron la atención de pintores y escritores del siglo XIX, quienes los describieron en sus libros y los reprodujeron en sus litografías. Muchos de los tamboreros, cuando los hacen sonar, se ponen unas maraquitas en las muñecas, hechas de pequeñas güiras, a las cuales cargan mágicamente en secreto para que, a la hora de los cantos de puya, no vayan a ser objeto de 72 maleficios o maldiciones, por parte de los envidiosos o por quienes salen maparados en estas contiendas verbales, que se sabe cómo comienzan, pero no cómo terminan. A este conjunto de tambores se le llama ngoma. El de yuca recibe el nombre de ngoma, endin, andinga, el que más habla. El cachimbo responde por ngoma muana, tambor niño. Otros informantes les llaman samba, ngoma, muñancanda y muana ngoma. A la orquesta completa, en algunos pueblos de Matanzas, se la llama musuquina. Conocemos que antaño, en algunas antiguas casas de paleros, al comenzar una fiesta, en la cual se tocaban los tambores yuca, se rociaba a estos con cerveza inglesa en vez del aguardiente tradicional. Y nos preguntamos si para ese festejo a los enpungus, los enfumbes y las enfumbes y las ñangas, en que se reunían los amigos, ¿era esa clase de cerveza la que se vendía en las bodegas del pueblo? Don Femando Ortiz dice que los tambores yuca se usan para tocar música profana, mientras que los macutas se emplean para la religiosa. Para ver los toques de yuca actualmente, es preciso ir a Matanzas, Trinidad o Sagua la Grande. En los barrios habaneros de Pueblo Nuevo, Pocitos y Marianao, se tocaba yuca hasta mediados de este siglo. Yuca es también un baile que se efectúa en 2 partes. La primera, del coqueteo de las parejas que, en fila y frente a frente, se contonean al ritmo de la música, insinuándose sensualmente. Y la segunda, cuando, al toque de los tambores, los movimientos se vuelven más explosivos y eróticos, hasta llegar al final en el llamado bacunao, en que el hombre ataca al golpe del tambor y la mujer acepta este rito sexual, o lo rechaza. Si lo acepta, se deja acariciar en las caderas, y entre las risas de los presentes, llega al acoplamiento coreográfico con su pareja. Algunas veces el hombre, para obligar a la mujer a arriesgarse, deja caer su sombrero o un pañuelo para que ella lo recoja, y así, la sorprende. Por supuesto, si ella quiere ser sorprendida. También con ese nombre, y con el de la danza de maní, es conocida una forma danzaría totalmente bélica, de violencia guerrera, que se ejecuta blandiendo palos y simulando, según algunos autores, encuentros entre tribus opuestas, con el puño cerrado al contrincante por encima de la cintura. Este baile pugilístico era exclusivamente masculino. Se admitían apuestas, pues podía llegar a ser extremadamente peligroso y violento. El maní no tenía una coreografía determinada, y era frecuente la participación simultánea de muchos danzarines. Los tambores que lo acompañaban se llamaban de candela, y formaban una orquesta de 3 unimembranófonos. Hubo grandes maniceros en Trinidad, en las comarcas aledañas a La Habana y en Matanzas. Sobre la famosa conga, hay diversas opiniones. Algunos investigadores sostienen que nació de la macuta y otros, de la yuca, pero, lo que es inobjetable, es que su origen es Congo. 73 Las maracas se emplean en las fiestas de puya de los mayomberos, que son pequeñas, están hechas de güiro, y se las llaman insansi. Se las puede encontrar en prestigiosas casas de viejos paleros en Matanzas. En Sagua,
La Grande y Trinidad se las llaman Sansa o Ensansa. En La Habana se les usa con el mismo fin y reciben el nombre de Mazamba. Con ellas también se llama a los espíritus de los enfumbes para que atiendan a las peticiones de los creyentes. Los descendientes de Congos en primera y segunda generación usaban también 2 maraquitas en las muñecas o los tobillos, cuando bailaban al compás de la orquesta de tambores yuca y tocaban el quinfuiti. Estas recibían el nombre de Kindembo y Kikori. En el famoso cabildo Congo de Kunalumbo de Sagua, eran empleadas para bailar el macuto. Los tambores llamados macuta son unimembranófonos abiertos. Se usan para bailes y toques rituales. Son 2, y se encuentran sobre todo en las zonas rurales de Pinar del Río, Matanzas y Las Villas. Macuta se le llama al quisi, que habita dentro de un pequeño caracol, un diente de jabalí o un cuerno de toro o novillo, que se utiliza como resguardo por los tatas y las yayis. Macuta también significa baile ritual para los espíritus de las prendas, el cual siempre comienza con una invocación a los Npungus, o Nkisis, que habitan en el NSO Nganga. En algunos NSO Nganga, hemos podido observar que, sobre un altar improvisado y obedeciendo a la necesidad de los primeros paleros que fueron traídos a Cuba de disfrazar sus creencias, se encuentran las imágenes en estampas o talladas de San Antonio, Santa Efigenia, o el Santo Rey Mago Melchor. A los tambores macuta se les hacen ofrendas y sacrificios antes de cualquier ceremonia. La comida que estos reciben es la sangre del gallo y los iñales, las vísceras a las cuales se les añade jengibre, pelotas de maíz con ñame, pimienta de Guinea y aguardiente, soplándoles humo de tabaco y encendiéndoles velas. El sacrificio es imprescindible, pues los tambores no tocarían a gusto si antes no se les diera cuenta, derramando sobre ellos la sangre vivificadora. Al morir un tamborero de macuta, se oye a los tambores sonar por sí solos. A algunos hay que castigarlos, flagelándolos con hojas de palma, para que respondan y percutan en los momentos de las honras fúnebres. Los manguleros de fines del siglo pasado y principios del actual tocaban un tamborcito pequeño, sin nombre, que vivía al lado de la prenda y se tocaba para ciertos conjuros, llamando al Lemifumbe para que cumpliera determinadas órdenes de su dueño. En el cabildo de Congos Mumboma Nuestra Señora de Regla, que a finales del siglo XIX radicaba en la calle habanera de Jesús Peregrino, esquina a 74 Oquendo, tenían un tambor vertical, hecho de madera de cedro, con una hendidura a todo lo largo que se percutía golpeándolo con palitos. Sobre él estaba esculpida una figura sacrosanta, representando el espíritu del tambor, el cual respondía por Mumboma. Se conoce un tamborcito membranófono, también de los Congos Mumboma de Matanzas, llamado Mutisangisi. Se fabrica con cuero de caballo y tiene una forma tubular. Este tamborcito es usado en ritos sumamente misteriosos y secretos, como los cambios de vida que se realizan en el cementerio. En Pinar del Río y al norte de Las Villas, los descendientes de Congos Ingolas usan 2 tambores bimembranófonos llamados masikilu. Los percutían cada hora y media, cuando ocurría una defunción en los bateyes y pueblos cercanos. Pertenecen a los llamados Nseombo de los Congos reales. Kari Laman lo cita en su diccionario señalando que en el Congo suenan junto con las trompas de marfil. En Las Villas, Matanzas y Pinar del Río aún se encuentra un tamborcito hecho de jicara, que sirve únicamente para llamar al Nfumbe de una nganga determinada. El famoso palero del norte de Las Villas, en Coriacuata, tenía uno, que producía un sonido ronco y profundo. En Guanabacoa existía una pequeña agrupación llamada los Changanis, de origen Congo, cuyo culto estaba mezclado con los de la Ocha y la sociedad secreta Abacua. Tenía esta agrupación una orquesta de instrumentos de origen africano, pero con innovaciones criollas, como los tambores tarabilla. Son estos 3 tambores bimembranófonos, y uno más, unimembranófono y vertical. En esta orquesta, se observa la integración de las 3 manifestaciones más importantes de nuestra religiosidad popular, la Ocha, el palo y la sociedad secreta Abacua. En el Cabildo Congo de Kunalumbo, en Sagua la Grande, hay un tambor pequeño que se toca en honor a Nsambi, llamado Ensuembi. Su nombre puede derivarse de Ensambi, Dios Supremo, o de Nsamba, que significa tatuaje, herida que se inflige cuando se inicia un nuevo gajo.
Danza natural malizado maenenia son nuevo gajo. Encontramos un instrumento tocado por los antiguos descendientes de Congos Ingolas llamado sambi. Es un arco que tensa una sola cuerda. Su caja de resonancia es una guira colocada en medio de un sostén. Se toca con una varilla de madera. Popularmente se le conoce como burumbumba, que significa hablar con el enifumbe de la nganga o con los espíritus de los ancestros. Este instrumento tan peculiar ha caído en desuso y raramente se oye hoy día en las villas, en los antiguos caseríos habitados por los descendientes de esas etnias. En los ritos mortuorios se escucha un instrumento parecido al anterior, cuya guira está a un extremo del sostén. Se le llama bele, y su arco se fabrica con el resistente bejuco rascabarriga. Su sonido transmite la voz gangosa de los enfumbes. 75 hemos sabido que todavía hay uno en la prestigiosa casa de Madiomase, en el reparto habanero La Fortuna. Los Congos Musundi tenían un tambor llamado balumpemba, hecho con un tronco de yagruma. Se adornaba con plumas de loro y se le daba la categoría de jefe. Se utilizaba para arrear la nganga y atar a una persona a la voluntad del tata. Aunque en Pemba significa tiza, en este caso quiere decir espíritu del mal, de la hechicería maléfica. Hay dos formas de llamar a los ndokis y a los nkisis, las palmadas en el pecho y los silbidos agudos. Al ritmo de las palmadas se entonan cantos, rezos y pullas a la nganga. Con los silbidos se alerta al espíritu de la prenda para que trabaje y se le asusa para que no se duerma. Los descendientes de la casa de la rama batalla, Sakara Empeño y Ñunga Ñunga, utilizaban un guin de moña, hecho de caña muy liviana, del tamaño del muerto, y coronado con plumas de mayimbe en un rito en el cual, al son de las palmadas, se le daba conocimiento al muerto de su estado, conminando a su espíritu a alejarse de su casa, su nganga y sus pertenencias, y a elevarse, para que de esta forma protegiera a sus ahijados y a su familia. Se agitaba el guin en forma circular para que emitiera un sonido sibilante. Los taitas silbaban al unísono para llamar al espíritu. Los devotos de la regla quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje utilizan, para acompañar los cantos o rezos, las pencas de palma llamadas matonde. Nota, que significa hablar en la jerga de los mayomberos. O vallas de flamboyán con las que golpean el suelo para despertar a los poderes que vibran en la tierra, o las agitan en el aire para llamar a los espíritus que nos rodean. Muchas veces, al entonar cantos tomados de la liturgia católica o del espiritismo, los quimbiceros se acompañan con el sonido de estos instrumentos naturales, o con palmadas. Del África Central y del Congo en particular, son las llamadas emmichi, de las cuales los negros cubanos hicieron derivar las marímbulas. Instrumentos musicales de cierta complejidad. Las marímbulas consisten de láminas vibrantes de metal, sujetas a una caja de resonancia, que puede ser de madera, calabazas u otros materiales. Su nombre proviene de gímbula, que significa baile, toque, diversión colectiva. Cuando se juega palo, o se celebran determinadas ceremonias, se emplea el verbo gimbular. Hay curiosas variedades de marímbulas, hechas de carapachos de jicotea, animal sagrado que se ofrenda a los ensasi. Los llamados Congos Mundongo usaban una marímbula llamada mutekengi, vocablo cuya traducción libre significa que la fuerza del espíritu actúe en la nganga o en los kinikini. En la Loma de la Cucaracha, barrio de los Cocos, en el poblado habanero de Guanabacoa, vivía un gran gangulero llamado Ño Julio, que tenía una marímbula muy especial, de 7 teas. 76. Los Congos Ingolas, tan musicales que con sus palmadas hacían de la música corporal todo un arte, fueron capaces de elevar hasta la cima este arte profundo de sus selvas africanas. El fua, que popularmente significa que se fue de este mundo, es un aparato monocorde muy simple. Consta de una cuerda que se fija a una rama y baja verticalmente para amarrarse a un palito, el cual el tocador tensa con sus dedos, haciéndolo vibrar. En todos los ritos de las llamadas religiones primitivas se han empleado, tradicional y profusamente, las pieles de los animales, las uñas y las plumas que representan puntos vitales de potencia. Por ejemplo, las garras y uñas son la fuerza del animal, las plumas, la ligereza del vuelo, los dientes, la durabilidad, las pieles, el símbolo de la fuerza espiritual y de la realeza.
Por eso casi todos los reyes y jefes africanos las utilizaban para valerse de sus poderes. Los tambores eran, a su vez, la máxima expresión sonora de esta simbología. Muchos mayomberos y tatas ngangas frecuentemente agitan una tibia del Enefumbe para llamar a la vida, inquietar o sacudir al espíritu para que obre según se le ordene. En las casas de los mayomberos es costumbre sacrificar un gallo a la prenda, y después de arrancarle las plumas, ponerlo en el suelo y apretarlo fuertemente para que emita los últimos sonidos. Así no le quedará ninguna voz, y el mensaje irá directamente a Nsambi junto con la sangre del ave. Los mayomberos suelen, asimismo, cavar un hueco donde se pone la nganga. El hueco se cubre con una yagua, a la cual golpean con un garabato para despertar al Enifumbe y hacerlo partícipe de las ofrendas o de las fiestas que se esté celebrando. Las guatacas, que siempre acompañan a las orquestas de los descendientes de Congo Singolas, reciben en Cuba los apelativos de ngongi o ngunga, que significa campana. Pues los descendientes de los esclavos procedentes de los territorios portugueses, generalmente, eran catequizados en sus tierras, en el siglo XVI, en capillitas con pequeños campanarios. 77-78 Llanto, por un Enifumbe, cuando muere un tata o una yayinganga, se reúnen sus padrinos y sus ahijados para decirle el último adiós. El primer paso de esta compleja ceremonia, que involucra el sacrificio de gallos y de un animal de 4 patas, y cuyo objetivo es hacer que la persona fallecida cobre conciencia, por así decirlo, de su nuevo estado, es trazar la firma de la prenda del muerto y quemar fula para dar cuenta del ritual que se llevará a cabo. Alrededor de la nganga, ya cubierta con un paño negro y algodón, se colocan 4 cepas de plátano y 4 velas y se sacrifica el gallo, tirándolo con fuerza contra el suelo. Su sangre se vierte sobre el fundamento, que queda abierto durante 9 días. En el recinto donde se vela al muerto, se toma la medida de la estatura de todos cuantos participarán en el velorio, y se inician los rezos rituales. Se procede entonces a sacar el cadáver de su féretro, y a la voz del Akpon, se le baila, pasándolo de un doliente a otro, mientras se golpea el suelo con un garabato. Uno de los cantos que se elevan llama a la persona muerta por sus nombres en español y en lengua, para que su espíritu reconozca a sus hermanos en vida. Hecho esto, el cuerpo vuelve al féretro. Los presentes se limpian con sus respectivas medidas y las colocan dentro del féretro. Después se quema fula hacia afuera, para dar cuenta de que ese muerto va a ser enterrado. Su espíritu, sin embargo, regresará donde su prenda. Y su familia de sangre y de religión tiene 9 días para llorarlo y a la vez conminarlo a alejarse de los sitios en que vivió e hizo sus devociones. Pasados esos 9 días, se procede al sacrificio del animal de 4 patas, segundo paso de la ceremonia que se inició el día en que el difunto fue sepultado. Aún vivo, el animal es lavado con mamba. Esta se prepara con prodigiosa albahaca, frescura, verbena, ceiba, trocitos de capa de tabaco, vela, aguardiente y vino seco. Antes de sacrificarlo, se le topa con todos los presentes, a las mujeres en los hombros y a los hombres en los genitales. Se abre un hueco semejante a una tumba, en cuyo fondo se colocan algunas velas. Mazos de la hierba y la mada quimbanza se amarran con tiras de tela negra y se colocan alrededor de las velas. Por último, se hace una loma con tierra de cementerio y de bibijagüero. Sobre esta loma se sacrificará a la prenda el animal de 4 patas, un chivo si el muerto fue en vida tata o yayinganga, un gallo, si el fallecido era un guello. El animal sacrificado se coloca sobre el paño negro que cubre la nganga, junto con los mazos de quimbanza y las velas. Se hace un atado con todo esto, y se echa en la tumba simulada, que se tapa con tierra. Sobre ella se ponen abundantes flores, frescas. Los rezos para que el muerto tenga conocimiento de su nuevo estado, y lo acepte, acompañan todos los pasos de este prolongado ritual. 79 anexos. El obispo Morel de Santa Cruz oficializa los cabildos africanos, donde nació la santería convirtiéndolos en ermitas. Señor, en esta ciudad, hay un considerable número de negros libres y esclavos. Con la novedad de mi arribo a ella, fue tan excesivo el tropel de sus negocios e impertinencias, para cuyo despacho acudieron a mí, que no quedándome tiempo para los más principales de mi obligación,
Me vi precisado a valerme del padre don Manuel José Rim con propósito de la congregación del oratorio de San Felipe de Nerí, de esta ciudad, para descargar sobre él este cuidado. Que se aplicasen a aprender sus lenguas, dile comisión para que los oyese, y al mismo tiempo evacuase verbalmente, sin estrépito de figura de juicio, las dependencias que trajeran pertenecientes a la jurisdicción eclesiástica, que en las tocantes a la secular interpusiese sus oficios, para que estos pobres fuesen atendidos como personas miserables, y que lo propio practicase con los amos de los que fuesen esclavos. Mándele que los instruyese en la doctrina cristiana, y les asistiese en la hora de su fallecimiento, porque vivían y morían como brutos. Y para que estas funciones se practicasen con más satisfacción, le previene por fin, cuidara de que sus congregantes se aplicasen a aprender las lenguas de las naciones de los mismos negros. Los cabildos donde tocaban sus tumbas, este fue el primer paso que di en alivio de estos infelices, que se hallaban totalmente abandonados, cornos si no fuesen cristianos, ni capaces de salvación. Después fui informado que en los días festivos se congregaban en 21 casas, las 2 de teja y las 19 de paja, que tenían en los barrios altos, intramuros con título de cabildos, a tocar unos instrumentos llamados tumbas, que al son de ellos y de una gritería destemplada se entretenían los varones, mezclados con la hembra, bailes extremadamente torpes y provocativos, a la usanza de su tierra, y que para colorear estas funciones se entregaban a la bebida de frucanga y aguardiente, hasta perder el juicio y desbocarse en los demás excesos que de tales antecedentes podían seguirse. Estos eran, en suma, los ejercicios con que los etíopes de ambos sexos santificaban las fiestas en esta ciudad. 80 El obispo predica en los cabildos. Varias veces me lamenté, con sujetos celosos, sobre estos desórdenes tan escandalosos y graves, para ver si como prácticos del país podían ministrarme consejo para el remedio. Todos, sin embargo, se encogían de hombros, diciendo que siempre se habían tolerado por evitar los mayores daños que pudieran originarse en caso de no hallarse divertidos en esta ocupación. No satisfecho mi escrúpulo con semejante respuesta, tenté el medio suave de ir por turno a los mismos cabildos a administrar el sacramento de la confirmación y rezar el Santo Rosario con los de aquel gremio, delante de una imagen de Nuestra Señora que llevaba conmigo. Concluido este acto, la dejaba colocada en el mismo lugar, encargándoles la continuación de su culto y devoción. Tan santa corno provechoso. Este fue el segundo paso. Un ministro para cada cabildo. El tercero se reduce a que, habiendo reconocido el buen efecto de mi idea, proyecté poner en cada cabildo un ministro eclesiástico para que, en los días festivos, acudiese de tarde en tarde a enseñarles la doctrina cristiana y las oraciones, rezando en ellos el Santo Rosario, y que les advirtiese que, en caso de ofrecérseles algunas dependencias, se las comunicasen para dirigirles al acierto de ellas, y que cuando alguno se hallase gravemente enfermo, le diese aviso para concurrir a disponerle y auxiliarle en la hora de la muerte. Contemporáneamente, previne a los tales ministros que, en punto de cesación de bailes e instrumentos, no les hablasen palabra, hasta ver si ellos mismos se llamaban. Abrían los ojos y reconocían sus abominaciones, daban de mano a estos entretenimientos, o a lo menos los reglaban a un método irreprensible. Los cabildos bajo la avocación de la Virgen, el arbitrio es tan reciente, que solo en 2 días festivos ha podido practicarse, pero con tal suceso, que todos los han abrazado con singular afecto y sensible devoción. La de los carabalíes del cuarto cabildo, se han distinguido en pedir, se les conceda celebrar la fiesta a la Concepción Purísima de la Madre de Dios. Estos movimientos, verdaderamente cristianos, me indujeron a caracterizar los cabildos 81, 82, 83, 84, 85. Firmas Sarabanda Muñunga Tarambele Noki Sarabanda. Brillumba Sincretiza AP. San Pedro, Puen.